Bienvenidos a este tercer capítulo. Hoy queremos presentarles la oración en Getsemaní de Jesús. El texto podés encontrarlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, de los versículos 36 al 46. Getsemaní seguramente era un lugar donde Jesús solía reunirse con sus discípulos, y allí se dirige después de la cena de Pascua para orar. La oración de Jesús es una de las escenas más impresionantes del relato de la pasión. Jesús tiene que ratificar la nueva alianza que ha anunciado en la cena a sus discípulos para entregarse por todos. Este es un trago amargo que le hace experimentar el miedo profundo y también la angustia. Getsemaní es un paso obligado que va desde el cenáculo, allí donde ha celebrado su última cena, anunciando su muerte, hasta el Calvario, donde se realizará dicho anuncio. A lo largo de todo el relato, Mateo destaca el dominio de Jesús sobre los acontecimientos. Jesús conoce de antemano lo que va a suceder y se muestra valiente y decidido. Sin embargo, en esta escena, Mateo deja ver la otra cara de la moneda y nos introduce en el drama profundo. Jesús experimenta la dificultad de aceptar su muerte para que se muestre el designio salvador de Dios. En actitud obediente se dirige al Padre con las mismas palabras que había enseñado a sus discípulos: hágase tu voluntad. Esta actitud de Jesús es una clara manifestación de su condición de hijo, pues en la cultura en la que vivió, lo que mejor caracterizaba a un hijo era la obediencia a su Padre. Jesús, al aceptar la voluntad del Padre, se revela como el Hijo. Esta es precisamente una importante confesión de fe. A lo largo de toda la escena aparece también esa relación cercana de Jesús con algunos de sus discípulos. Todos, menos Judas, lo acompañan a Getsemaní, pero solo a unos pocos les manifiesta su angustia y les pide que se queden con él velando. Estos son los discípulos que a lo largo del Evangelio han mostrado más dificultad para comprender el destino de muerte de Jesús. Mateo insiste en la incapacidad de estos discípulos de mantenerse en vela. Por eso después no serán capaces de acompañarlo a su pasión. Notemos que este episodio de Getsemaní tiene una estrecha relación con la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro. En ambas invoca a Dios directamente llamándolo Padre. En ambas el centro de la oración consiste en el deseo de cumplir la voluntad del Padre. Y en ambas se menciona el peligro de entrar en la tentación, un peligro del que los discípulos piden ser liberados. La oración de Jesús en este momento es un modelo de cómo debe ser la oración de los discípulos. Al final, Jesús vuelve a tomar las riendas de los acontecimientos y se dirige voluntariamente hacia aquel que viene a entregarle. Es en la oración donde ha encontrado fuerzas para llevar a cabo la voluntad de Dios. Se nos acaba de explicar un pasaje en donde hacer la voluntad de Dios pareciera ser algo difícil y que implica la renuncia de uno mismo. Y sí, el querer hacer la voluntad de Dios en nuestra vida puede resultar a veces costoso, pero aún en estas circunstancias, por más misterioso que parezca, Dios siempre busca nuestro bien. Si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que Dios quiere fundamentalmente que seamos totalmente felices y totalmente plenos. El profeta Isaías habla del Dios de Israel como un Dios escondido. Un Dios que se esconde, podríamos decir, en la Eucaristía, en el prójimo, pero también se esconde en la historia de nuestra vida. De ahí que sea importante buscarlo para descubrir cuál es su voluntad y tenerla presente tanto para las grandes decisiones que marcan nuestra existencia como las cosas simples de cada día. Es lo que rezamos con tanta fe en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Buscar la voluntad de Dios sabiendo que es la mejor noticia que puedo escuchar en mi vida. Hacer mío el sueño de Dios potenciará todos mis dones y podré amar al máximo. Descubrir entonces qué es lo que Dios quiere para mí se convierte en una tarea apasionante. ¿Cómo descubro la voluntad de Dios? Comenzá animándote al silencio. Conocete a vos mismo y vas a conocer su voluntad. Allí, en el terreno donde nacen los sueños, los anhelos, el amor, descubrirás un rostro que te mira con misericordia y te dice: sígueme. Hará falta silencio, discernimiento y coraje. Una canción de Cristóbal Fones canta en su estribillo: sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. La pasión de Cristo no es como suele pensarse: una subida heroica al monte del dolor, y Cristo un titán asombroso que carga sobre sus hombros el peso del pecado, sino una caída, un derrumbamiento, un agachar la cabeza a todo lo que imaginamos de Dios. Hay páginas del Evangelio que pueden entenderse sin fe, pero aquí no.
No basta el corazón humano, ni menos el sentimentalismo para tratar de entender qué es lo que pasa con Jesús esa noche. Solo podemos contemplar ese misterio acompañando al Señor en la oración. La noche del huerto es un punto culminante en los sufrimientos de Cristo. Tenemos la imagen de un Dios temblando, tratando de huir de la muerte, mendigando ayuda. Esta imagen de Jesús nos turba a todos, nos deja el corazón impresionado. Y es que sin este momento del Señor no podríamos entender hasta qué punto ha asumido nuestra humanidad. Que Getsemaní no sea un capítulo más en la historia de Jesús. Ahí estamos todos con Él. Todos tenemos nuestra noche del huerto donde se decide nuestra vida, donde se juega la posibilidad de abrazar o rechazar la voluntad de Dios y en definitiva de abrazar o rechazar lo que nos hace feliz. No te hundas en el miedo que solo evita responderle a Dios. Anímate a enfrentarlo como Jesús lo hizo, orando y confiando en su Padre. Tranquilo, la voluntad de Dios es que vos seas feliz. Y bien sabes que la felicidad no pasa por tener sentimientos positivos, sino con tomar la decisión acertada en tu vida y hacerte responsable de lo que eso conlleva. La fe, la oración, la constancia es lo que nos permite esperar la respuesta de Dios. Y que esta noche sagrada de Jesús no se convierta en una noche estéril en tu vida. Anímate a rezar con el Evangelio. Busca Mateo 26 del 36 al 46. Distinguí tus miedos, anotalos, ponele nombres y entregáselos al Señor. Y por último, te propongo que hagas una oración de confianza y que la escribas, como hizo el beato Carlos de Foucauld. Y no te olvides que si decimos que Dios es amor, también podemos decir que Dios es felicidad. Que el Señor te bendiga.